Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de MedPills. En esta ocasión estoy contento de hablar con ustedes porque por fin vamos a terminar de ver la histología renal. Únicamente vamos a analizar cortes histológicos del riñón. Es bastante sencillo, es lo último que vamos a ver. Y pues se trata más que nada de identificar las estructuras y de determinar los componentes de cada estructura del riñón. Así que pues primero tenemos que analizar de forma general al riñón. Aquí en la primera imagen vemos un corte del riñón en fresco, sin procesar, sin teñir, nada. Únicamente vemos un corte coronal en donde podemos identificar el parénquima renal, que se divide en una corteza, que es la parte externa, y en una médula. Y pues aquí identificamos la corteza porque es de un color pardo rojizo. Vemos algunas estructuras, específicamente los vasos que la componen. Vemos las venas interlobulillares que pasan en los laberintos corticales y aquí las podemos identificar porque tienen un color más rojizo a comparación pues del tejido cortical que lo rodea. Y recordemos que estas venas interlobulillares, van acompañadas también por las arterias interlobulillares que dan origen a las arteriolas aferentes que formarán a los capilares glomerulares. También podemos apreciar aquí en la corteza claramente a las arterias arcuatas y a las venas arcuatas que se encuentran en la base de la pirámide, que está continua a la corteza renal y que siguen un trayecto arqueado, por eso el nombre. Este tejido cortical se introduce ligeramente en la médula, formando las columnas renales que separan a las pirámides renales de forma parcial. Aquí las podemos identificar como separan a estas pirámides, se encuentran entre ellas y pues presentan el mismo color pardo rojizo de la corteza. Ahora pasando a la médula, recordemos que se compone de una médula externa y de una médula interna. La médula externa presenta un aspecto más heterogéneo debido a los vasos rectos que se forman de las arteriolas eferentes de los corpúsculos renales, acompañando a los túbulos renales de las nefronas yuxtamedulares, aquellas que están más cerca de la médula y que sus túbulos bajan de forma recta más hacia la médula interna, acompañadas de estos vasos rectos. Y pues le dan el aspecto más heterogéneo, compuesto por esos vasos de un color más rojizo. Y la médula interna, que presenta un aspecto más homogéneo. Y otras estructuras que podemos identificar aquí es a otros vasos como las arterias interlobulares y las venas interlobulares que pasan entre las pirámides renales y que darán origen a las arterias y a las venas arcuatas. Más hacia el seno del riñón se encuentran aquí los cálices menores, identificados por un color más blanquecino, a comparación de lo que hay a su alrededor, que es el tejido adiposo de un color más amarillento, y podemos identificar a la papila renal, que forma el vértice de la pirámide renal. Esta papila renal va a transmitir la orina hacia el cáliz menor, y de estos cálices menores van a ir a los cálices mayores y posteriormente a la pelvis renal y a los uréteres. En este otro corte del riñón, teñido con hematoxilina y eosina y visto desde un microscopio, podemos identificar claramente a la corteza renal y a una parte de la médula renal. Recordemos que la corteza renal se divide en los laberintos corticales y en los rayos medulares. Aquí podemos determinar a los laberintos corticales por los componentes que lo forman. Vemos claramente a los corpúsculos renales compuestos por los capilares glomerulares y por la doble capa de epitelio de la cápsula de Bowman. Son estas estructuras con forma de esfera que se identifican con una silueta alrededor. Esta silueta blanca que representa pues el espacio de Bowman que está entre la doble capa de epitelio que rodea al glomérulo. También en los laberintos corticales identificamos varias siluetas pequeñas que son un poco contorneadas, un poco curvas, que van a representar a los túbulos contorneados que se encuentran dentro de la corteza en los laberintos corticales. Y entre los laberintos corticales hallamos a los rayos medulares. Estas estructuras se diferencian porque tienen un aspecto estriado, ya que están compuestas por túbulos rectos y un conducto colector, y le dan este aspecto más uniforme y más estriado. Aquí también vemos otras siluetas
más grandes a comparación de las siluetas pequeñas de las que hemos hablado, que van a representar a las arterias arcuatas y a las venas arcuatas. Vemos que las venas arcuatas tienen un calibre mayor y una pared más delgada a comparación de las arterias arcuatas, y se encuentran, pues vaya, como ya habíamos dicho antes, entre la corteza y la médula en la base de la pirámide renal. Y en la médula también identificamos su aspecto estriado, pero la detallaremos más a fondo en otros cortes histológicos. En esta otra imagen simplemente vemos más de cerca el corte anterior. Podemos identificar claramente, como había descrito antes, en la corteza a los rayos medulares con aspecto estriado y a los laberintos corticales con sus corpúsculos renales y con las siluetas de los túbulos contorneados, que pues describen un camino más tortuoso estas siluetas, o más circular, más redondeado. En este otro corte vemos un corte transversal en donde podemos apreciar claramente a los rayos medulares y a los laberintos corticales que lo rodean. ¿Cómo lo podemos determinar? Pues nos fijamos en las características de los túbulos. Como vemos aquí, hay muchos túbulos cortados transversalmente y hay algunas pequeñas diferencias que nos permiten determinar qué segmento es de la corteza renal. En cuanto a la corteza de los laberintos corticales, recordemos que se encuentran los túbulos contorneados, y estos van a presentar pues un epitelio más grueso. Además, como tienen los túbulos contorneados proximales, presentan un borde en cepillo bien desarrollado, a diferencia del rayo medular. Y pues así es como podemos determinarlo, además de que podemos apreciar los corpúsculos renales dentro de los laberintos corticales, como se observa aquí en la esquina superior derecha. Otro aspecto importante que detallaré más adelante es que los túbulos contorneados, específicamente el túbulo contorneado proximal, su borde en cepillo le da un aspecto parecido a una estrella por esas interdigitaciones de las vellosidades, y pues claramente eso no observamos con los túbulos que no poseen estos bordes en cepillo. Ahora, en estos cortes detallaré de forma más precisa cada uno de los túbulos de la nefrona. Primero tenemos aquí en esta imagen a los túbulos contorneados proximales y a los túbulos contorneados distales. Podemos apreciar claramente sus diferencias. Obviamente nos ubicamos en el laberinto cortical de la corteza, y las diferencias es que el túbulo contorneado proximal, como ya había dicho, posee unas vellosidades, un borde en cepillo, que le da a su silueta una forma característica de estrella que no posee el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene una imagen más nítida, unos bordes del epitelio más definidos, se tiñen menos intensamente, son más claros, y en general poseen más núcleos que en los túbulos contorneados proximales. Ahora, si nos ubicamos en el rayo medular, tenemos aquí a los túbulos rectos, túbulo recto proximal y túbulo recto distal, así como a conductos colectores. ¿Cuál es la diferencia? El túbulo recto proximal va a poseer un borde en cepillo, aunque menos desarrollado que el túbulo contorneado proximal, y se va a poder determinar porque también tiene una silueta de la luz del túbulo en forma de estrella, a diferencia del túbulo recto distal y los conductos colectores. Ahora, analizando estas dos imágenes de un glomérulo, podemos apreciar claramente la silueta del espacio urinario de la cápsula de Bowman. Recordemos que el glomérulo está formado por células endoteliales, ya que son asas capilares, y está rodeado por la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta hoja visceral son los podocitos señalados aquí, que en general se tiñen su núcleo menos intensamente que las células endoteliales y las células mesangiales, que también se encuentran ubicadas dentro del glomérulo. Otra característica importante es que estos núcleos tienen un mayor tamaño a comparación de las otras células mesangiales y endoteliales. Y la hoja parietal, que se encuentra paralela a la hoja visceral. En la imagen del lado izquierdo
Vemos también al túbulo contorneado distal, que posee la mácula densa. Bueno, en realidad la mácula densa se ubica en el túbulo recto distal, muy próximo al túbulo contorneado distal. Estas células están más apelotonadas y son células epiteliales columnares o cilíndricas y se ubican en el polo vascular del glomérulo. En la figura del lado derecho se identifica al polo vascular y al polo urinario de la cápsula de Bowman. Vemos el polo vascular que contiene la arteriola aferente y vemos como en el polo urinario esta capa capa parietal de la cápsula de Bowman después se convierte en el conducto o en el túbulo contorneado proximal y cambia su epitelio, pasa de ser de la hoja parietal de un epitelio plano simple a ser un epitelio cúbico simple en el túbulo contorneado proximal. Ahora estudiaremos la médula renal. Aquí vemos una imagen de un corte transversal de los túbulos de la médula renal externa y vemos sus componentes, que son túbulos rectos, proximales y distales, segmentos delgados del asa de Henle y conductos colectores medulares. ¿Cómo los podemos determinar cada uno de estos túbulos? Pues por sus características específicas. Los túbulos rectos proximales, como ya había dicho, poseen un borde en cepillo más o menos desarrollado que le da a su silueta de la luz de su túbulo una forma de estrella, cosa que no poseen los demás túbulos de la médula renal. En este corte tenemos células del conducto colector, células epiteliales cúbicas, al igual que los túbulos rectos proximales y distales, pero la diferencia entre estas células, además del borde en cepillo, es el diámetro de sus células. Es mayor el diámetro del conducto colector, es casi igual que el del túbulo recto proximal, y son mayores estos dos diámetros del túbulo recto proximal y del conducto colector que el diámetro del túbulo recto distal. Y también podemos apreciar la diferencia del segmento delgado. El segmento delgado posee las paredes más finas de los túbulos, ya que poseen un epitelio plano simple, su diámetro es mucho menor a comparación de los demás túbulos y no poseen borde en cepillo desarrollado. Por último, el túbulo recto proximal posee una menor cantidad de núcleos, a diferencia del conducto colector y del túbulo recto distal. En esta otra imagen de la médula renal vemos toda la silueta de una pirámide renal. Esta pirámide pues obviamente tiene una forma cónica y otras estructuras que podemos apreciar es en su base vemos a las venas arcuatas que pues pasan arqueadamente por la base de la pirámide renal. Vemos ahí su silueta y los corpúsculos renales de nefronas yuxtamedulares, ya que están continuos a la médula renal. En esta pirámide podemos apreciar que está compuesta por los túbulos rectos y además está rodeada por un epitelio cilíndrico simple. No se puede identificar a simple vista con este aumento, pero este epitelio rodea por completo a la pirámide renal y la papila renal, que es el extremo de la pirámide renal, va a desembocar en un cáliz menor. Este cáliz menor, que tiene una forma de copa o de embudo, está recubierto en su superficie interna, que está enfrentada a la pirámide renal, por un epitelio de transición. Por último, tenemos aquí una imagen con mayor aumento de la pirámide renal. Aquí vemos la desembocadura de la pirámide, la papila renal, compuesta por el área cribosa, que está perforada por el segmento final de los conductos colectores. Recordemos que estos conductos colectores, esta porción final en la papila renal está compuesta por un epitelio cilíndrico simple, así como la cubierta de la pirámide renal, y está enfrentada al cáliz menor, cubierto por un epitelio de transición. Y bueno, esto ha sido todo de nuestro video, de nuestro último video de histología renal. Esperemos que te haya gustado mucho. Resultó un poco más largo de lo previsto, pero pues intentamos detallarlo de la mejor manera. Por favor, si te gustó, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y nos vemos hasta la próxima.